Lograr una buena implantación es fundamental para el posterior desarrollo del cultivo y sobre todo para obtener buenos rendimientos. Para repasar las estrategias en la siembra de fina, sus rotaciones y sobre todo el uso de tecnologías, nos dirigimos al Trébol, a pocos kilómetros del norte de Rosario, para dialogar con Pablo Ponzio, quien a continuación detalla cuál es el plan para obtener más eficiencia en cada hectárea implantada, respaldándose en los micro y macronutrientes. La búsqueda de alternativas para cortar el ciclo de malezas resistentes se ha convertido en una de las principales temáticas de discusión entre productores y agrónomos los últimos años. El asesor Pablo Ponzio cuenta su experiencia en el Trébol, centro-sur de Santa Fe. Es hacer un cultivo de cobertura. Por lo general, se busca hacer trigo o cebada, que hacen muy buena cobertura, siempre teniendo en cuenta una buena fertilización para que realmente haga la cobertura. Y si no, hacer cultivos de cobertura para competir con estas malezas. Cultivos de cobertura que estamos haciendo son centeno, triticale y vicia, solamente para competir con maleza, y después de esos cultivos vamos a un maíz tardío, un maíz de segunda, ¿no? Se seca, deja muy buena cobertura. En lo que es cultivo que va a cosecha de grano, se siembra trigo o cebada, con una muy buena fertilización. Vamos a cerrar muy bien el surco, que es lo que buscamos. Que cierre bien el surco, que macolle bien un trigo o una cebada para competir con luz con la maleza. Estos lotes en el que estamos presentes ahora sí tiene problema de malezas resistentes, por eso tiene que ir a trigo, va con una rotación, siempre va maíz, soja, trigo, soja, o maíz, soja, trigo, maíz. Dependiendo de las malezas, por ahí el maíz, si no hay gramíneas y hay latifoliadas, es uno de los cultivos que se debería hacer para controlar mejor las malezas de hoja ancha. Es más fácil controlar maleza de hoja ancha en maíz que en soja. Entonces por eso hay que rotar y ver qué cultivo vamos a hacer para controlar las malezas. Y en lo que es trigo y cebada, siempre una muy buena fertilización para que cierre rápido el surco y que haga una muy buena cobertura, ¿no? Pablo, ¿y cuál es la estrategia productiva que plantean con la intensificación de la rotación, la elección de trigos de calidad y sobre todo este paquete completo de nutrición? Nosotros lo que acá buscamos es un trigo que tenga calidad, es un trigo de ACA. Siempre te dice, yo lo nombro, los especialistas de IRSEU, te dice, tener una muy buena implantación es asegurar la cosecha, es clave la siembra. Entonces lo que nosotros buscamos siempre es tener una muy buena implantación. ¿Cómo acompañamos la muy buena implantación? Aplicando macronutrientes y micronutrientes a la semilla. Entonces nosotros vamos a sembrar, sí, vamos a sembrar un trigo. ¿Qué le ponemos? Bueno, tiene que tener fósforo, tiene que tener nitrógeno, sabemos que son claves, azufre, y nosotros lo que hacemos acá le ponemos fosfito de potasio a la semilla. Lo que nosotros tenemos que lograr es un nacimiento parejo, que nazca bien. El 90% de la semilla, por ejemplo, nosotros vamos a poner en el suelo, que nazca pareja, que no tenga competencias. En un trigo sabemos que la distribución no se puede tener en cuenta, es muy difícil, pero tener un nacimiento parejo es clave. Con nitrógeno, fósforo, azufre y fosfito de potasio, eso lo podemos lograr. ¿Cuándo comenzaron a utilizar y ensayar la aplicación en conjunto de fosfitos de potasio con nutrientes y cuáles son las respuestas fisiológicas que ustedes pueden medir? El fosfito de potasio lo empecé a probar en un ensayo con el especialista, con el ingeniero agrónomo Marcelo Carmona, en el año 2009. Fue un año que tuvimos una alta incidencia y severidad de mancha ojo de rana, y ahí es donde notamos que los fosfitos tenían una muy buena respuesta en enfermedad. Lo que nosotros vemos y evaluamos en todos los cultivos extensivos es el control, o sea, no es el control, porque el fosfito de potasio no es un fungicida, sino que es un rusticador de la planta. Rustica la planta. Nosotros lo que buscamos es darle todos los micronutrientes para que la planta nazca bien robusta y las enfermedades no penetren. Teniendo esa rusticidad en la planta, va a demorar la entrada de enfermedades y va a ser menor la incidencia. Estimulamos las defensas de las plantas para que no entren las enfermedades. Ponzio expone cuáles son sus objetivos con los cultivos de invierno y se entusiasma con un panorama más favorable para el trigo. El trigo empecé a evaluarlo hará 4 años atrás, en lo que fue semilla 4 o 5 años atrás, y lo que se veía era un mayor desarrollo radicular. Eso es todo por los micronutrientes, porque si bien los testigos tenían los macronutrientes, el fosfito de potasio dio un mayor desarrollo radicular y una mejor sanidad. Yo siempre he evaluado mucho fosfito de potasio y sabemos que tiene
cierta oxidación y sabemos que va, dependiendo del peso específico y la oxidación que tenga, va a circular más tiempo dentro de la planta, le va a dar más persistencia dentro de la planta, por lo tanto me va a aumentar el desarrollo radicular, va a tener esas raíces sanas, va a macollar más, porque macolló más el trigo, y lo que fue incidencia de enfermedades siempre fue menor. La incidencia no llegaba a un 1% en lo que era mancha amarilla, siempre fue menor el tratamiento de semilla con Fostron. Lo que yo evalué en este fofito es que tiene un alto peso específico y a la misma dosis y al aumentar la dosis no tenía diferencia en control. Y se ve muy buen control en lo que es bacteriosis en trigo, porque bacteriosis en trigo por lo general siempre ataca un poquitito más tarde que las manchas, es lo que nosotros empezamos a ver, y no tenemos fungicidas que controlen bacteriosis. Entonces con los fofitos de potasio podemos evitar esto. ¿Cuál es el fosfito de potasio que estás utilizando, las dosis aplicadas en semilla en cultivo y cómo se complementa este con fungicidas e insecticidas en base a la residualidad? El producto que estoy usando ya hace 5 años, es Fostron K, de la empresa Nexus de Santa Fe. La dosis en semilla va a depender del cultivo. Por lo general yo aplico entre 250 y 300 centímetros cúbicos a la semilla. Y después, la ventaja que tiene estos productos es que se pueden mezclar con insecticidas, con herbicidas, con fungicidas, y no hay problema. Voy a entrar con un fosfito de potasio cuando requiera el cultivo que necesite. Si yo sé que viene un año muy llovedor, muy húmedo, o las temperaturas me dan una alerta de enfermedades, voy a aplicar un fungicida preventivo junto con el fosfito de potasio. En trigo, lo que yo veo en el fosfito de potasio es que cuando estamos aplicando con un fungicida, me aumenta la persistencia de ese fungicida, porque me va a rusticar la planta y me va a dar mejor sanidad. Veo un mejor control en lo que es bacteriosis, veo un mejor control en lo que es manchas, pero lo que hay que tener en cuenta es lo que es roya. Lo que es roya, cuando nosotros le damos la mejor nutrición a un cultivo, a una gramínea, y esta planta tiene una muy buena sanidad, en lo que es las enfermedades biotróficas como es roya, van a atacar a esas plantas. Por lo tanto, no estamos cubiertos en roya, siempre va a tener roya. Por eso nosotros tenemos que mezclar una estrovirulina con un triazol para frenar esa enfermedad y estar cubiertos. ¿Tenés medido la relación costo-beneficio de la utilización en el planteo de estos fosfitos de potasio? El rendimiento es alto, siempre te va a compensar más de la inversión. En lo que fue trigo, aparte de sacar calidad, siempre estuve desde 160 kilos de trigo, 1,6 quintales más, de ahí para arriba. Yo hasta 4,5 quintales de más he sacado en trigo. En lo que es soja, haciendo en semilla y 2 aplicaciones más, he llegado a sacar hasta 8 quintales más. Es muchísimo. Ahí es donde pegamos el salto de tener lotes de soja de 64 quintales, ¿no?, por hectárea. El asesor analiza la necesidad y el impacto de incluir micronutrientes en los planteos. Este es un producto que se tiene que aplicar en el 100% de la superficie. Nosotros, dentro de los costos que hacemos, siempre tenemos 2 aplicaciones en el costo de producción de Fostron. O sea, la tenemos porque sabemos que tiene la respuesta. Y la tercera aplicación la vamos a aplicar si coincide con alguna otra aplicación, para no aplicar fosfito de potasio solamente. Siempre lo vamos a tratar de mezclar con algo, ¿no? Yo creo que debe ser un producto que se tiene que manejar a conciencia, manejar bien, saber qué función cumple. Siempre se lo digo a la gente, la población a nivel mundial aumenta. Superficie de tierra a sembrar es esta, nada más. ¿Nosotros qué somos? Productores de materia prima. Entonces, con la misma superficie tenemos que empezar a aumentar la producción. ¿Cómo aumentamos la producción? Aplicando la tecnología y la capacitación. O sea, trabajar a conciencia, saber, como siempre decía Carlos Grosso, tener más conocimiento por hectárea. Es clave, siempre lo dijo y es así. Tener más conocimiento por hectárea y trabajar con lo que es micronutrientes que sabemos que vamos a aumentar el potencial de rendimiento. Pablo Poncio repasa las principales malezas que han proliferado en la zona y enumera algunos conceptos de manejo. En lo que fue el manejo de la campaña pasada de trigo, si bien se hizo poco, porque los costos de producción eran altos, se volcó mucho más a la soja, y sabiendo que
teníamos un gran problema de malezas resistentes, ¿no? Se empezó a hacer hincapié en una inversión de muy buena tecnología con preemergentes para trabajar sobre esto. Las malezas presentes en esta zona, por lo general es siempre sorgo de Alepo, que fue una de las principales. Sorgo de Alepo es la que más está creciendo. Tenemos rama negra, tenemos parietaria, tenemos flor de Santa Lucía, tenemos gonfrena y últimamente, hace ya 3 campañas, estamos peleándola a ver si le podemos empatar alguna batalla al yuyo colorado. Yuyo colorado nosotros tenemos Amaranthus hybridus, no tenemos el palmeris. Si bien el Amaranthus hybridus sabemos que la fisiología de esta maleza no es tan agresiva como palmeris en lo que es desarrollo. Son las malezas principales a tener en cuenta para hacer los preemergentes. La idea es trabajar haciendo 2 preemergentes. Esto lo llaman overlapping. Los especialistas le dicen, vamos a hacer un overlapping. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, aplicamos un preemergente un mes antes de la siembra y después aplicamos otro preemergente en preemergencia o presiembra. Tiene un amplio espectro de control en lo que es hoja ancha. Y después lo que es gramínea, por lo general ya tenemos que ir a graminicidas, porque también tenemos capín y leucina resistente, entonces ya vamos al oxifob o cletodin. En lo que es malezas, realmente el productor ya tomó conciencia porque vio el daño que produce en los lotes, la disminución de rendimiento y cómo crece en forma exponencial. Además de los problemas productivos y las mermas de rendimiento, combatir las malezas representó una mayor inversión. Para Poncio, la clave es usar buena tecnología y capacitarse. Impactó mucho en el bolsillo del productor. Fue clave en lo que es los costos de producción en maíz. La campaña pasada, si bien eran altos, ahora bueno, ya sacaron retenciones, entonces se puede trabajar bien a conciencia, se puede hacer buenos preemergentes e invertir un poco más en tecnología. Cuando uno invierte tecnología, no tiene que pensar en lo que voy a gastar. O sea, es una buena inversión en hacer un muy buen preemergente, en poner la mejor tecnología para competir en malezas. Hay que tener buena capacitación para decirle, vamos a aplicarlo en este momento. ¿Qué residualidad tenemos en el suelo de un preemergente? Tantos días. Bueno, vamos a sembrar este material que hasta los 45 días que tuve el lote limpio ya me cerró el surco y voy a competir por luz con la maleza. Hay que tener un poco de conciencia, o sea, trabajar en conjunto sobre todo. Fisiología de la maleza, hay que conocerla. La fisiología del cultivo que vamos a implantar. El preemergente, cuánto nos va a durar en el suelo. Y en base a eso, empezar a trabajar. A las malezas va a ser muy difícil ganarle la guerra, pero aunque sea, tenemos que ir capacitándonos de a poco para sacarle un empate. Eso es lo que yo siempre le digo a los técnicos, a los productores. Ellas hacen que están en el planeta millones de años, o sea que no va a ser fácil ganarle una guerra, o sea, tenemos que buscarle un empate. Entonces, trabajando con capacitación, haciendo bien las cosas a conciencia, sembrando, sabiendo la fisiología, qué variedad voy a sembrar, qué arquitectura de planta va a tener, cómo voy a sembrar, la distribución de la siembra y todo eso, es clave para competir también con la maleza.